Bueno, pues toda esta información nos la va a dar la recta de carga. Al hablar de recta, vamos a recordar de nuestros cursos básicos de matemáticas que la ecuación de la recta está dada por y igual a mx más b, en donde nos dijeron que cuando m, que representa la pendiente de la recta, es positiva, la recta tiene una inclinación hacia arriba y que la b representa el valor donde cruza la recta al eje y. También nos enseñaron que cuando la pendiente es 0, pues la recta no tiene inclinación alguna, simplemente y es igual a una constante. Esa constante pues es b para todo valor de x. Y por otra parte también nos enseñaron que cuando la recta tiene pendiente negativa, pues es que va hacia abajo y también cruza al eje y en el valor b. Y aquí una consideración importante. Aquí recordemos que si nosotros quisiéramos determinar el valor por el cual la recta cruza al eje x, entonces cuando y era igual a 0, nosotros podíamos despejar de la fórmula a x y saber ese valor. Pareciera ser que dicho valor iba a ser negativo por el despeje tradicional de la fórmula. Sin embargo, como aquí la pendiente también es negativa, pues el negativo del numerador con el negativo del denominador pues se cancelan y simplemente nos iba a quedar x igual a b entre m. Muy bien, vamos a dejar la ecuación de la recta aquí para recordarla. Y todo parece indicar que existe una recta llamada recta de carga, en donde el transistor opera a pesar de todas las variaciones ya mencionadas. En este caso tenemos un circuito de emisor común y tenemos un plano. Ahora el eje Y es la corriente de colector y el eje X es el voltaje de colector emisor, en donde nosotros en videos anteriores ya descubrimos que por ahí pasan las curvas de operación del transistor y que son estas que se muestran en colores. Aquí vemos con claridad la región activa, la región de saturación y aunque no lo vemos, nosotros sabemos que aquí existe la región de corte. Muy bien, entonces nosotros nos podemos preguntar cómo será esa recta. Para ello vamos a inaugurar un nuevo concepto que le vamos a llamar polarización de base. Debido a que en la malla 1 no entra en juego la ganancia de corriente directa, entonces polarizamos la base, que significa establecer un valor fijo de la corriente de base. Por ejemplo, podemos determinar la corriente de base en la malla 1, que está establecida por esta fórmula que ya conocemos y que hoy le vamos a denominar ecuación número 1. Si sustituimos todos los valores aquí mostrados en esta fórmula, vamos a tener que la corriente de base es igual a 24.82 microamperes. Y con ello observen que si se reemplaza el transistor o hay variaciones de la temperatura o cualquier otra situación que altere la ganancia de corriente directa, la corriente de base va a permanecer constante bajo todas esas condiciones de operación. Muy bien, suponiendo un transistor con una ganancia de corriente directa de 100, nosotros con esto podemos determinar la corriente de colector, porque ya conocemos esta fórmula. Sustituyendo los valores tenemos que la corriente de colector para este circuito es de 2.48 miliamperes. Y con estos valores pues ya podemos determinar el voltaje colector emisor que se encuentra en la malla 2 y que está dado por la fórmula que vamos a denominar ecuación número 2. Si sustituimos todos los valores, obtenemos que el voltaje colector emisor es de 7.56 volts. Y con ello, fíjense, hemos encontrado un punto de la recta que andamos buscando. Si nosotros graficáramos esta corriente de colector versus este voltaje de colector emisor, tenemos el punto que le vamos a denominar Q. Observen que solamente tenemos un punto de la recta, pero aún no sabemos cómo es esa recta, no sabemos si esa recta es así o va para abajo, aún no lo sabemos. Pero recordemos esta ecuación. De nuestros cursos de matemáticas básicas nos enseñaron que cuando vemos que y
es igual a algún valor que depende de los valores de x, pues nos enseñaron a decir que y estaba en función de x. En nuestro caso, que y es el eje IC y que x es el eje voltaje colector emisor, pues entonces tenemos que encontrar una ecuación en la cual la corriente de colector esté en función del voltaje colector emisor. Entonces, de la ecuación 2 podemos encontrar que la corriente de colector es igual a VCC menos VCE entre RC, y ahí con claridad se observa que la corriente de colector ya está en función del voltaje colector emisor. Si jugamos un poquito con esta fórmula, observamos que es lo mismo que esto, y si ordenamos un poquito los términos, este lo pasamos para acá y este otro lo pasamos para acá, finalmente vamos a tener que la corriente de colector es igual a esto. Y ahora quiero que observen la similitud que hay en esta ecuación con la ecuación general de la recta. Pues espero que estén observando que la pendiente en esta recta pues es negativa. Con esa información y con el punto Q que acabamos de determinar para este circuito, pues ya nos damos una idea muy clara que la recta va hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque la pendiente es igual a este valor. Y con esto espero que estén observando que de inmediato se pueden obtener tres conclusiones importantísimas. La primera es, la pendiente es negativa, la recta va hacia abajo, y por lo tanto, como la pendiente es un recíproco de la resistencia de colector, pues entre más grande sea la resistencia de colector, la pendiente será menor, o sea, más horizontal. Y entre más pequeña sea la resistencia de colector, pues la pendiente será mayor, o sea, más vertical. Esto nos está diciendo que si tenemos la necesidad de diseñar un circuito, por ejemplo, con ciertas características de la pendiente de la recta de carga, pues basta con recordar este recíproco. Muy bien, ahora observemos el valor por donde la recta cruza al eje IC. Vean que ese valor es B. Entonces, quiere decir que en el valor voltaje colector entre resistencia colector, la recta cruza al eje IC. Y ese valor sucede cuando el transistor está saturado. Vean ustedes esta gráfica. A esa corriente la vamos a llamar corriente de saturación, nada más por ese hecho. ¿Por qué? Pues porque sucede en esa región. Y la tercera observación importante sería conocer el valor por la cual esa recta cruza al eje voltaje colector emisor. Sabemos que eso sucede cuando Y es igual a 0, en este caso cuando la corriente de colector es igual a 0. Vamos a limpiar un poquito esto. Y miren, cuando la corriente de colector es igual a 0, podemos despejar el voltaje colector emisor. Y nos queda de la siguiente manera. El término VCC entre RC lo paso del otro lado con signo negativo, y la pendiente, en este caso menos 1 entre RC, lo paso dividiendo. Observen que RC es la unidad y el signo negativo de VCC entre el signo negativo del 1 se cancelan, y simplemente nos queda que el voltaje colector emisor es igual a VCC. Y entonces, de forma análoga a la observación anterior, a este valor le vamos a llamar voltaje colector emisor de corte. ¿Por qué? Pues porque sucede en esa región de corte, no más. Y entonces podemos asegurar con toda determinación que la corriente de colector de saturación es igual al voltaje de polarización del colector entre la resistencia del colector, porque ya vimos que por ahí la recta cruza a IC y sucede en la región de saturación. Y voltaje colector emisor de corte va a ser igual al valor de la fuente de polarización. Que para nuestro ejemplo, pues esa corriente de saturación es igual a 5 mA y esa tensión de corte es igual a 15 volts. En este caso observen que el punto de operación, el punto Q que llamamos, claramente se encuentra en la región activa del transistor. Eso quiere decir que en estas condiciones este transistor puede trabajar como un amplificador sin ningún problema. Miren,
La recta de carga es muy útil porque contiene todos los puntos de trabajo posibles para un circuito. En otras palabras, la recta de carga es un resumen visual de todos los posibles puntos de operación del transistor en un circuito. Y otra cosa, el punto de saturación, es decir, cuando el punto se encuentra en esta zona, nos especifica la máxima corriente de colector posible en el circuito. En nuestro ejemplo, el transistor entra en saturación cuando la corriente de colector es aproximadamente igual a 5 miliamperes, y con esa corriente el voltaje colector emisor disminuye hasta prácticamente cero. Quiere decir que si cambiamos la resistencia de base RB por una más pequeña, pues la corriente de base va a crecer, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y por lo tanto, pues también la corriente de colector. Y entonces, por más grande que hagamos crecer la corriente de base, una vez que la corriente de colector entró a su corriente de saturación, pues ya la corriente de colector no va a crecer más que 5 miliamperes, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Pues porque el transistor ha llegado a su máxima corriente, a la corriente de saturación. Eso es muy importante. Una manera práctica de entender lo anterior es imaginarnos que entre el colector y el emisor hay un cortocircuito. Si nosotros nos imaginamos ese cortocircuito, observamos que la corriente de saturación está dada por esta fórmula y no tendríamos ningún problema en recordar la ecuación de la recta y cómo llegamos a este valor. Y con esto podemos hacer un recordatorio, aunque no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, pero ese recordatorio que les quiero hacer mención es que la resistencia en un corto es igual a cero, eso lo sabemos de nuestros cursos de teoría de circuitos. Y por otro lado, para poder comprender en qué momento el voltaje colector emisor llega a la región de corte, pues podemos imaginar que el transistor es un circuito abierto. Si imaginamos eso, vemos con claridad que el voltaje entre colector y emisor pues es igual al valor de la fuente de colector. Y nuevamente recordemos que, insisto, aunque no tiene mucho que ver con el tema por el momento, pues que la resistencia en un circuito abierto es infinita. Estos dos recordatorios los estoy haciendo a propósito para lo que va a venir a continuación. Muy bien, con lo hasta ahora visto, nosotros podemos empezar a conjeturar y hacer algunos ejercicios para ver qué pasa con la recta de carga. Este circuito es el original que tenemos en las láminas anteriores, pero ¿cómo será la recta de carga si únicamente se aumenta la alimentación del colector a 30 volts? Vean que la subimos de 15 a 30, al doble. Ahora ustedes pueden calcular esa recta de carga y graficarla y ver cómo es respecto a la del circuito original. Aumenta su pendiente, disminuye su pendiente, tiene la misma pendiente, pero entonces ¿qué ocurre con la recta? Muy bien, hagan ese ejercicio. Y por otro lado también, ¿cómo será la recta de carga si únicamente se disminuye la resistencia de colector a 1 kilo ohm? ¿Qué pasará? Y también hagan el cálculo para saber cómo sería la recta de carga si ahora se aumenta la resistencia de colector a 5 kilo ohms. Espero que muchos de ustedes ya estén imaginando cómo son esas rectas, pero una forma de asegurarse de que lo aprendido se vuelve propio, pues es haciendo estos ejercicios y entonces así poder sacar sus propias conclusiones. ¿Qué pasa si aumentamos VCC, si la disminuimos? ¿Qué pasa si solamente aumentamos RC o la disminuimos? Y entonces podemos imaginar la cantidad de posibilidades que tenemos más adelante para poder diseñar circuitos con transistores. Muy bien, hasta ahora pues hemos hablado de la recta de carga y con esos valores de circuito encontramos ese punto de operación que se encuentra en la región activa y que este circuito puede funcionar como amplificador. Muy bien, pero nosotros empezamos este video diciendo que la ganancia de corriente directa varía y aseguramos que la corriente de base permanece constante. Idealmente en este caso, la corriente de base es de 24.82 microamperes. Pero ¿qué pasa si con las condiciones que hemos mencionado anteriormente, esta ganancia de corriente directa disminuye a la mitad? Vamos a suponer llega a un valor de 50. ¿Qué sucedería? Bueno,
Yo espero que ustedes estén viendo que la corriente de base pues no le pasa nada. Si sustituimos estos valores en la ecuación de corriente de base, volvemos a tener pues 24.82 microamperes. Lo que sí cambia es la corriente de colector, porque esa sí está en función de esa beta, y nos daría un nuevo valor de IC, que sería de 1.24 miliamperes. Y por lo tanto, si sustituimos ese valor en la ecuación del voltaje colector emisor, vamos a tener un nuevo valor de colector emisor, que en este caso es de 11.2 volts. Y aquí nos detenemos un poquito, porque quiero que observen que cuando la beta cambia su valor, encontramos nuevos valores de IC y BCE, y el punto de operación que teníamos anteriormente cambia su posición. Sin embargo, este punto, pues ahí a ojo de buen cubero se ve que sigue trabajando en la región activa. Ahora supongamos qué pasa si la ganancia de corriente directa, en lugar de disminuir, aumenta. Por ejemplo, si el transistor aumentara su temperatura, ¿verdad? ¿Qué pasará? Bueno, pues vamos a suponer entonces ahora una beta de 150. Y nuevamente, observen que la corriente de base sigue sin sufrir cambios. Pero ahora tenemos una nueva corriente de colector de 3.72 miliamperes y un voltaje colector emisor de 3.82 volts. Quiere decir que ante esas variaciones de la ganancia de corriente directa, el punto de operación pues anda bailando por ahí en la misma trayectoria de la recta. Sin embargo, sigue estando en la región activa del transistor, por lo cual este diseño, pues aproximadamente con esas condiciones de beta, podemos asegurar que pues sí funciona para un amplificador. ¿Por qué? Porque el punto de operación se mueve en la región activa. Entonces, los 3 puntos Q que vimos hoy ilustran la sensibilidad del punto de trabajo de un transistor con polarización de base respecto a las variaciones de la ganancia de corriente directa. Y vimos que con estas condiciones las variaciones de ganancia de corriente directa pues no nos afectan, porque el transistor sigue trabajando en su zona activa. Si las variaciones de la beta fueran mucho mayores, el punto de trabajo podría fácilmente llegar a la saturación o a la región de corte. En este caso, pues este circuito amplificador dejaría de ser útil, ya que dejaría de funcionar en la región activa. Y entonces mejor aprovechar este circuito como un circuito de conmutación, porque ya sabemos que los circuitos de conmutación son útiles cuando su punto de operación se encuentra o en la región de saturación o en la región de corte. Muy bien. Considero que con toda esta información aprendida hasta el momento podemos estar listos para poder diseñar nuestro primer circuito. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, así que no te lo pierdas. Y ojalá esta información presentada aquí pues te sea de utilidad para la rama que te encuentres estudiando. Hasta pronto.